vamos a ver mediciones y cifras significativas en las mediciones. También vamos a tener que ver la aproximación que vamos a realizar cuando hacemos las mediciones y determinemos las cifras significativas. En las mediciones se hace una estimación. Por ejemplo, si queremos medir el peso de un animal con una aproximación de 0,1 kilogramos, ¿cómo haríamos? Las menores divisiones en una balanza para pesar ganado seguramente son de 1 kilogramo. Por lo tanto, cualquier intento de medir 0,1 kilogramos requerirá de una estimación. Las cifras significativas son dígitos que la persona que hace la medición considera como correctos. La exactitud indica el grado de correlación entre el valor medido y el valor correcto, pero la precisión se refiere a la correlación de mediciones individuales entre sí. Es decir que una serie de mediciones puede tener exactitud, pero tener poca precisión. O al revés, puede tener una alta precisión entre sus mediciones, pero poca exactitud. Es decir, podría acercarse muy poco al valor real. Los ceros empleados para establecer la posición de la coma decimal no son cifras significativas cuando nosotros determinamos el valor de esas mediciones. Por ejemplo, el número 0.00214 gramos tiene tres cifras significativas que sería el 2, el 1 y el 4. Ahora los ceros que están delante no son cifras significativas debido a que esos tres ceros son para ubicar la coma decimal. En la multiplicación y la división, un resultado no contiene más cifras significativas que el número menor de cifras significativas en la operación. Por ejemplo, si tenemos que calcular la superficie de un cuerpo, debemos saber la longitud por el ancho, y esto va a ser de 180.2 metros por 98.2 metros. El resultado que nos da la calculadora es de 17.676 metros cuadrados, pero yo tengo que escribirlo, expresarlo con tres cifras significativas, porque de los dos factores, el que tiene menor cantidad de cifras significativas es 98.2. Esas son tres cifras significativas. En cambio, 180.2 tiene cuatro cifras significativas, así que elijo el que tiene menor, que sería tres cifras significativas. Por lo tanto, mi resultado también debe tener tres cifras significativas, que sería 1.77. Por 10 a la cuarta tengo que escribirlo igual, porque ese es el número real, ya que el número real contiene 5 dígitos, entonces tiene que ser 1.77 por 10 a la cuarta. Pero las tres cifras significativas que yo debo escribir, que debo expresar, sería solamente 3, 1.77. Como el número menor de cifras significativas es 3, entonces, como dije recién, el resultado también debe tener tres cifras significativas. En la adición y sustracción, el último dígito que se retiene en la suma o resta se determina por la posición del primer dígito dudoso. Es decir, veamos este ejemplo. Tenemos que sumar 45.27 centímetros y 15.2 centímetros. Como vemos en este ejemplo, el 45,27 tiene dos dígitos después de la coma y el 15,2 tiene solamente uno, ¿sí? Que es el 2, que está remarcado con celeste. Entonces, nuestro resultado también va a tener que tener va a tener que tener, así como el 2, que es una sola cifra, vamos a ver, se expresa como 60,5. El resultado real fue 60,47, pero como de los sumandos
15,2 tiene solamente un decimal, mi resultado también debe expresarse con un solo decimal. Ahora, tuve que redondear el 4 porque el 7 es mayor a 5, entonces me queda 60,5. En el caso de la resta hacemos lo mismo. Si tengo que restar 37.24 mililitros y 21.2385 mililitros, ¿cuál tiene menor cantidad de decimales o cifras después de la coma? El primero, 37.24. Así que esa va a ser nuestra referencia y nuestro resultado también deberá tener solamente 2 cifras decimales. Cuando hacemos la resta, el resultado real, si lo hacemos con calculadora, por ejemplo, nos va a quedar como 16.0015 mililitros. Vemos que el resultado tiene, después de la coma, 1, 2, 3, 4 cifras, pero debo tener solo 2, o sea que queda en 16.00. Ese último 0 no se redondea porque a ese último 0 le sigue el 1 y el 1 es menor a 5, así que queda así nomás. Las reglas de las cifras significativas indican cómo se debe de redondear. Vamos a ver cómo se hace el redondeo. Las convenciones para redondear son las siguientes. Cuando el número que se va a eliminar es menor de 5, el número que le precede no se cambia. Por ejemplo, 7.34 se redondea como 7.3. Cuando el número que se va a eliminar es mayor de 5, el número que le precede se incrementa en 1. Por ejemplo, 7.37 se redondea a 7.4. Cuando el número que se va a eliminar es 5, el número que le precede no se cambia solamente si es par. Por ejemplo, 7.45 se redondea a 7.4. Ahora, si el número que se va a eliminar es 5, pero el número que le precede es impar, ahí sí se incrementa en 1. Por ejemplo, 7.35 se redondea a 7.4.